Hola, amigos, buenas noches. Buenas noches, Marina Sánchez Hola, buenas Arma. noches. Bienvenida otra vez al programa de Saque Inicial, pero el programa se llama eh, El túnel del tiempo. El túnel del tiempo, el color del túnel del tiempo. Sí. Juanito, bienvenido. Gracias, Marina. Buenas noches, Víctor. Pues sí, vamos a iniciar este programa rico, muy entretenido, donde nos va a llevar el recordar el Mundial de 1958 en Suecia, donde hubo jugadores mexicanos, estuvo el representativo nacional allá en Suecia, hizo un papel, pues, ¿qué les puedo decir? Papel, pues, malón, comparado con los tiempos que hay en la actualidad, pues sí, totalmente diferente, ¿no? Antes el fútbol se veía muy diferente, sobre todo en Europa, que estaban muy avanzados, ¿no? Mari. No, claro que sí. Mira, aquí hay que resaltar que en esta Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 fue la sexta edición de la Copa Mundial de Fútbol. Fue realizada en la primavera de Suecia entre el 8 y el 28 de junio de 1958. Participaron en la fase final 16 selecciones nacionales. Las selecciones debutantes en ese mundial fueron la Unión Soviética, Irlanda del Norte y Gales. Lograron quedar entre los primeros 8 finalistas. Por primera vez en la historia del torneo, las 4 selecciones del Reino Unido compitieron en la fase final. El partido final, como ya lo sabemos, se desarrolló entre Brasil y Suecia. Eso lo analizaremos un poquito más tarde. Pero pues aquí hay que destacar que este fue el Mundial de Pelé y sobre todo destacar en ese programa que nos lo platicará nuestro compañero Juanito el papel que jugó la selección mexicana. Un papel interesantísimo, jugadores que han dejado huella en el fútbol mexicano. A la postre forjaron su carrera, algunos como entrenadores, algunos como dirigentes, pero principalmente grandes hombres que pues luchaban con unas selecciones europeas que tenían otro nivel futbolístico pues muy importante. Pero pues México no se quedaba atrás, sobre todo el participar en ese tipo de mundiales pues no era tan fácil, no cualquiera lo lograba. Y sin embargo México pues tuvo un papel pues un poco irregular, pero al final de cuentas lo principal es que México haya estado ahí en ese papel. Y antes pues tuvo que llevarse a una eliminatoria, y la eliminatoria pues obviamente nos tocó aquí en nuestro país. Antes no se llamaba la CONCACAF, o sea, la CONCACAF todavía no existía en ese entonces, y pues aquí vamos a ver una gráfica donde se llevó a cabo la eliminatoria previa de Suecia, Juanito. Sí, efectivamente, México pasó caminando en esa eliminatoria, dado que logró 8 puntos. Recordemos que en ese tiempo el triunfo costaba 2 puntos. Entonces, le ganaron a Canadá, a Estados Unidos. Marcadores claros. Anotaron 18 goles a favor y 2 en contra, 2 goles en contra. Eso habla de un claro dominio. Realmente, decíamos, México pasó caminando las fechas en abril del 57, en junio, en julio de ese mismo año, se llevaron a cabo los encuentros. México gana claramente a Estados Unidos 3-0. Aquí va a Canadá y les gana también. O sea, fue un dominio claro, no hubo lo que se hace ahora que estamos sufriendo toda la eliminatoria, nos la pasamos con los dedos entrecruzados y ahora qué hora se anotará y qué hará. Afortunadamente el túnel del tiempo nos sitúa en estos años tan importantes donde
como tú lo mencionabas, jugadores de una gran talla donde iniciaban, por la mayoría iniciaban su carrera dentro del fútbol. Pero si te das cuenta, Juanito, Mari, Sí. hubo un partido que se celebró el segundo partido con Estados Unidos. Sí. El primero lo ganó México 3-0 Sí, y claro. el segundo lo perdió México. O sea, ya Estados Unidos ya se creía muy salsita, ¿no? Ya nos empezaba a ganar. En el caso de Canadá, pues no, Canadá pues realmente no dibujaba y no estaba tan fuerte como en la actualidad. Y bueno, como dice Juanito, pues se pasó una eliminatoria muy sencilla, sin problema, y pues con 8 puntos, más bien 8 puntos llegó a calificar nuestro querido país. Y vamos a ver cómo será la integración. Alguien está hablando ahí su micrófono, apáguenlo, por favor. A ver quién está hablando, no sé. Puede ser Emiliano, es que le gusta Y bueno, aquí participar está también. ya cuando México se coloca en el Mundial de Suecia, Mari, pues le Sí, toca de ser anfitrión ahí con Suecia. Fíjate, imagínate, ahí también con Hungría, con País de Gales, y claro. pues, muy difícil le tocó a México, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, a México le tocó en el grupo C, como tú bien dices, con Suecia, México, Hungría y Gales, que hacía Gales su primera aparición en la Copa Mundial de Fútbol. En el partido inaugural del torneo, los suecos vencieron sin ningún problema a México 3-0, fíjate. Y en el y pues realmente aquí fue donde con el partido de Gales empataron. Ahí fue donde por primera vez México obtenía un punto, fíjate, y aquí fue de un gol de Jaime Belmonte, que fue el futbolista mexicano conocido como el héroe del Solna, por haber anotado el gol de empate en el minuto 89 en la Copa de este Mundial, el partido jugado en la localidad de Solma Socia, y fíjate, lo recibieron, cuando llegó a la selección mexicana, lo recibieron como un héroe, fíjate, por ser el primer anotador en el Mundial. Eso no nos quitó que quedáramos en último lugar, pero ya estábamos anotando nuestros primeros goles en este Mundial. Y fue el primer punto obtenido también. Sí, Y sí. la primer goliza que nos metió Suecia, también. Sí, esa goliza fue de 3-0. Y fíjate, y luego pues en el grupo siempre hemos tenido como, no sé si se llama maldición, bendición, pero en la mayor parte de los mundiales a México siempre le toca jugar con el campeón del mundo, ¿eh? O sea, ya sea en la etapa de grupos o en la siguiente etapa, siempre México juega con el campeón. Y analiza lo de los demás mundiales y vas a ver que así es, ¿eh? El Scrauss Oro. Ahí estábamos viendo las imágenes. Aparece la marca Telefunken, que para muchos hogares mexicanos, muchos tuvimos o tuvieron su televisión. La televisión. Su televisión y su radio. La consola. La consola. Me acuerdo bueno, mucho. para los que no saben lo que es la consola, ¿no? Sí. O el tocadisco. Una marca alemana. Telefunken. Y bueno, la selección mexicana fue pues bien preparada al nivel que teníamos en esta zona de nuestro querido continente, y pues nos tocó ver la figura de un porterazo que todavía hasta la fecha lo tenemos, todavía nos vive, don Antonio Carvajal, Atota Carvajal, Juanito. Siempre de León. Sí. Sí, todo un ícono, son 6 mundiales y en este mundial, si llega Ochoa, va a igualar esa marca. Es correcto, ¿verdad? Luego llega otro ícono de la portería en la selección mexicana, don Manuel Camacho,
un Sí, toluqueño. lleva de suplente a don Manuel Camacho, Sí. todo un personaje aquí en nuestra ciudad. Hay anécdotas de este portero, porque él fue del primer portero que en el fútbol mexicano jugó con guantes. Y rodilleras. Y ya te imaginarás lo que le decía la tribuna cuando salía con sus guantes, porque antes ellos utilizaban el jugo de la naranja para tener más adhesión al balón. Y cuando don Manuel salía con sus guantes, ya te imaginas lo que le gritaba a la tribuna, no te vayas a lastimar, y se lo acababan, pero cada uno tiene su manera de representar en el fútbol, sus anécdotas. Él fue uno de ellos. Y por ahí también aparece otro de los grandes porteros mexicanos, don Jaime El Tubo Gómez. El Tubo Gómez, sí. Sí, es otro. Yo tuve la fortuna digo, por la edad que tengo, de ver actuar a los tres porteros, esos tres grandes porteros. Pues yo creo que nada más vi un poco a don Toño Carvajal y a la salida. Sí. Sí. Hace poco que ¿Serás? murieron, bueno, Manuel Camacho ya tiene algunos años, pero Jaime El Tubo Gómez no tendrá, yo creo que unos 10 años, por ahí 18 años que partió hacia otro El que lugar. nos vive es Toño Carvajal. Y bueno, Sí, luego el nos Toño, vamos la Tota. a la defensa, Juanito. Chucho Sí. del Muro. No, Tuvimos también la oportunidad de ver ese gran defensa, Chucho del Muro. Yo tengo por ahí algunas imágenes de esos partidos que ellos venían a jugar aquí contra Toluca, ya de veteranos, desde luego. Chucho del Muro y Vicente Pereda, le tocaba marcar a Vicente Pereda, al Chipotes Pereda, muy querido aquí en Toluca también, uno de los grandes goleadores de nuestra ciudad, de nuestro equipo. Bueno, pues sí, Alfonso Portugal. José suegro. Jamaicón Villegas, Mari. Sí, Hay el una anécdota Jamaicón sobre- Villegas, mira, imagínate, no, esta selección, yo creo que marcó la primera pauta con ese triunfo, ese empate que te digo, marcó un semillero muy importante de jugadores que se pusieron la camiseta y vieron el fútbol con ese empate de otra visión. Mira, hablamos del Jamaicón Villegas, hablamos del Pescado Portugal, José Antonio Roca, que los que sean americanistas no se podrán olvidar de ese entrenador, de Raúl Cárdenas estando en el Cruz Azul, en el América, un entrenador de primera. Ya hablamos de Jaime Belmonte, que fue el que anotó el gol, y de esos dentro de los que fueron defensas, pero si te vas a los medios, Mari, tenemos Mari, a perdón, Jorge Ramos, Mari, hay Romo, varios jugadores de esos defensas, varios de sí, esos jugadores que son de Morelos. sí, Por el ejemplo, Zacatepec, Toño Roca, Raúl Cárdenas, Jaime Belmonte, que del Cuautla, de los arroceros de Cuautla. sí, Y bueno, esos son los defensas. En los medios, Mari, ¿quiénes estaban? Jorge Romo del Toluca, imagínate, Francisco Flores de las Chivas, y Alfredo Hernández del Club León, Guillermo Sepúlveda de Chivas y Jaime Salazar del Necaxa. O sea, si te Juanito, fijas que aquí Juanito. viene Tolucas y Chivas con parte de León estructurando toda esta parte importante de la selección. Juanito, sí. Jorge Romo fue el dirigente del Necaxa. No tengo ese dato, yo no Jorge tengo ese Romo creo que fue uno de los dirigentes del Necaxa, del Necaxa viejo. ¿Sí, Mari? pero después ya, sí, perdón. Del que jugaba en el Azteca. Es correcto, sí. Sí. Sí, no del que jugaba en Aguascalientes, el que jugaba en el Azteca. Es correcto, Mari. Juanito, pues luego siguen los otros delanteros. Bueno, ahí es hablar ya de gente grande, ¿no? De ese tiempo. Carlos González del Atlas, Ligorio López, Carlos Blanco de Toluca. ¿Cuántos años hace que Toluca no tiene 4 seleccionados
Estamos hablando de más de una década que Toluca no tiene. No, pero a ver, por esa partes. Chava Perdón. Reyes, Salvador Reyes. Chava Reyes de Guadalajara, sí. 21 años en ese entonces, y pues como dice Mari, empezaron a labrar su destino en este mundial, aunque no les fue muy bien, pero empezaron a sembrar lo que es la semilla del fútbol mexicano. Y lo digo porque Salvador Chava Reyes fue un jugadorazo con el tiempo en las Chivas, Mari. Sí, Chava Flores fue un ídolo. Salvador Reyes, yo estoy hablando del cantante Chava Reyes, un ídolo, un prototipo del jugador mexicano, del delantero mexicano, que es un delantero muy importante en las Chivas y en el fútbol mexicano, ¿eh? Quien no conozca a Salvador Reyes, realmente no tiene lo que es presente la historia y principales delanteros y anotadores de la selección mexicana. Precisamente, si ustedes se fijan en la fotografía que tengo en la parte de atrás, gran parte de los jugadores que estamos mencionando están acá. En esta fotografía que está con los autógrafos, les comento, fue en un viaje que hicieron, pero ahí no estaba jugando en el mundial, sino era de los partidos que hacían preliminares a ese mundial. Y algunos de los jugadores están en esta fotografía. Mi papá tuvo la oportunidad de acompañarlos en ese, y por eso están en los autógrafos, y tengo esa fotografía con mucho cariño que la recuerdo. Los dirigentes del León les interesó mucho esa fotografía, pero para mí en lo particular significa mucho a nivel familiar. Más que nada, pues la historia del fútbol, y de eso se trata este programa, el túnel del tiempo. Y qué bueno que la conserva. Así es, de hecho, don Manolo Sánchez Armas, una persona que le gustó el fútbol, le encantó y conoció mucho de estos jugadores, don Manolo Sánchez Armas. Y bueno, luego sigue Carlos Calderón de la Barca, si no mal recuerdo, la historia lo dice, creo que jugó en el América, después de pasar en el Atlante. ¿Juanito? Sí, así es, efectivamente. Te digo que es una serie de jugadores muy importantes. La historia ahí los va a dejar, ese túnel del tiempo ahí los va a dejar, pero con un gran reconocimiento a todos ellos. Ahí podemos ver también a Don Nacho Treyes cuando iniciaba, otro de los grandes. Luego sigue Crescencio Gutiérrez, de las Chivas también. Luego sigue Enrique Sesna, toluqueño. El loco Sesma. ¿Te acuerdas, Sí. Juanito? Sí, cómo no. Te digo que era, bueno, a nosotros nos tocó de niños ir a la Bombonera a ver esos grandes jugadores. Y por eso tenemos ese recuerdo de Carlos Blanco, de don Manuel Camacho. El túnel del tiempo nos sitúa, y poco después, años después, perdón, uno de los grandes periodistas locales de aquí de nuestra ciudad, don Pepe Nader, él hacía un partido en la Bombonera donde reunía a los veteranos del Oro, a los veteranos de Chivas y a los veteranos de Toluca. Esas imágenes las recordamos con muchísimo cariño porque tuvimos la oportunidad de ver por ejemplo, a don Jaime El Tubo Gómez, ya maduro, ya grande, pero eran unos recuerdos imborrables, a Chucho del Muro. Sí. Es que te digo, era todo un a José Antonio Roca, que estuvo aquí en Toluca, a Jaime Belmonte, un jugador muy elegante, muy fino. O sea, tantos y tantos jugadores de este tiempo que a través de la historia han dejado una huella imborrable en nuestro túnel del tiempo. Le agradezco ahí a Marina esas imágenes que nos brinda de esa parte de la historia. Si nosotros pudiéramos reunir todas esas imágenes que tenemos, nos llevaría mucho tiempo, pero narrar su contenido nos llevaría mucho más todavía. Son unas huellas imborrables en el túnel del tiempo, ahí quedamos situados todos ellos. Correcto. Yo creo me recuerdo a Jaime Belmonte,
o en Veracruz o en Irapuato. Pues supuestamente debió haber estado en Veracruz. Porque de ahí vinieron, por ejemplo, a Toluca vino Don Manuel. De hecho, Don Manuel se fue a Estados Unidos, ¿no? Sí, no, pero ya después, al término de su trayectoria aquí en Toluca, él se va a Los Ángeles. Allá termina su vida, pero venía mucho a Toluca porque él dejó familia aquí en sus hijos Emilio y Juan Manuel Camacho Chacón. Y el señor Chacón era un empresario de las tintorerías aquí en Toluca, con grandes recuerdos. También un muy buen aficionado local, desde luego, de las ligas de aquí de Toluca, la Liga Mayor de Toluca, pero con un gran recuerdo. A él le faltaba una pierna, tenía una prótesis y era portero, el señor Chacón. Entonces, en una vez le tiran un penal y le vuelan la prótesis, ya te imaginas la espantada que se dio el delantero. Anécdotas muchas. Pues vaya para estos hombres que han dejado huella en el fútbol mexicano y por eso me detengo un poco, porque sí es importante por lo menos mencionarlo, que su familia sepa que en el álbum del Túnel del Tiempo pues existe un grato recuerdo de estos grandes hombres. La gran mayoría ya no está con nosotros y que pues dejaron algo, una fotografía extraordinaria. Ahí vemos a Toño Carvajal, al Güero Cárdenas, el mismo Nacho Treyes, bien jovencito. Bueno, nos lleva a la historia, de verdad nos introduce a ese túnel que decíamos para disfrutarlo y volverlo a disfrutar. Y pues un reconocimiento a esta selección mexicana que labró su camino en este Mundial de Suecia 1958. Ahí también hay un jugador importante, como lo decía Marina. Alfonso el Pescado Portugal fue el suegro de Hugo Sánchez. Es correcto. Él se casó con la hija con la primera esposa. La primera esposa de Hugo Sánchez, Emma Portugal. Emma Portugal. Bueno, pues ahí y él fue el director técnico de esa selección panamericana de 1975, donde ya Hugo Sánchez ya empezaba a destacar. Así es. Pues así es como inicia el camino de la selección mexicana en el Mundial de 1958. Y bueno, damos paso ya a como comentaba Mari, de cómo se ganó los marcadores a favor, el primer punto que logramos, y con el gran jugador como fue Jaime Belmonte, ya lo narraba Mari hace un rato, ¿no? Con el Irapuato. Sí. Es correcto, Irapuato. El famoso, allá la tinca fresera, los freseros de Irapuato. Y bueno, pero seguimos. ¿por qué era la trinca fresera? ¿Por qué le decían la trinca fresera? Tenían el porqué. Sí, ahí la trinca es la cesta donde se guarda la fresa. Sí. Ahí guardaban la fresa. Bueno, donde se comercializa actualmente esas grandes cestas. Los freseros de Irapuato. De Irapuato, sí. Pues Mari, ahí está, Mundial a la vista, 58 peleas. Claro que sí. Brasil a su primer Mundial. Sí, mira, una cuestión muy importante en este Mundial, que fue el que se descubre el talento futbolístico de un jugador de 17 años que no fue como titular, él iba como suplente y que a final de cuentas deslumbró y a todos los espectadores por hay un gol que marca en la final de Sombrero, que lo avienta y luego lo remata, y por su velocidad fue parte fundamental del triunfo de Brasil en conjunto con Garrincha. En la primera victoria brasileña en esa competición, Brasil marcó 21 goles en 6 partidos y demostró una abrumadora superioridad en las rondas finales. Podría decirse que fue la primera competición mediática, ya que fue televisado en directo
a Europa, fíjate la importancia de este mundial, y por radio al resto del mundo. Por segunda vez consecutiva, España no se clasificó al quedar tras Escocia en la liguilla previa, pero realmente Brasil, bajo la dirección técnica de Fiola, acudió a Suecia con un talento de jugadores que probablemente jamás se habían reunido sobre un terreno de juego. El equipo que ganó el Mundial de México era buena, pero en el de 58 era todavía mucho mejor, dado que contaba con Didi, un centrocampista del Botafogo, que tenía un prodigioso toque de balón. Pero Garrincha, también estaba Garrincha. Babá, Altafini, Zagallo y Dida, que, que de alguna manera fueron unos grandes jugadores, pero la dupla siempre fue entre Pelé y Garrincha. Fueron los dos duplas. De Pelé poco se puede decir que no se haya dicho. Era un futbolista genial, capaz de inventar las jugadas más inverosímiles. Yo me quedé con la gana cuando vino a disputar en el Santo ahí con el Atlético de Madrid en la despedida de Revilla en el 69, pero pues eso no importa. Pero Garrincha tenía 24 años cuando estaba en este mundial. Pudiéramos decir que su nivel educativo no era alto, le decían semialfabeto porque era un hombre de la calle, de barrio, pero tenía una forma de manejar el balón tremendo. Le decían que con las piernas torcidas y una pierna más corta que otra, hacía verdaderas maravillas con el balón. Se dice que cuando acabó la final contra Suecia, preguntó que cuál iba a ser el rival siguiente. Imagínate, así estaba, y era la final. Garrincha y Pelé metieron 2 goles cada uno en la final, en la que Brasil derrotó a sus anfitriones 5-2. Esto pues es lo que te puedo decir, no, esta vez Brasil regresó ya con la Copa del Mundo, que en la Jules Rimet, en manos de sus jugadores, fueron recibidos como héroes por más de 1 millón de personas en Río de Janeiro, y el gobierno, fíjate, le regaló una casa y un televisor para que volvieran a repetir su triunfo en Chile. Fíjate cómo Marca ves esto. Telefunken. ¿No, Mari? Marca Telefunken. Sí. Pues No, pues seguramente. en ese tiempo pues eran pocas las personas que tenían un aparato Televisor. de televisor, y fíjate, fue en Chile donde por primera vez se empieza a transmitir más masivamente. ¿Cómo ves? No, es unos ases que están ahí, por ejemplo, Garrincha, Didi, Babá, Pelé. O sea, es como si tuviéramos juntos a Ronaldo, Ronaldinho, Neymar y ¿quién más? Ponme otro más. Juntos, en una Messi. misma. Messi. ¿Eh? Messi. No, me refiero de Bueno. Brasil, de Brasil. Bueno, también a Mauri Paminondas. El de los Ándale, dientes, ¿cómo también, se también. No, de ahí nació el mote de Brasil, del esclavo de oro, como le dicen. Scratch de oro. Sí, Porque sí, efectivamente, tener unos jugadores enormes, enormes. Fíjate, decían algo mal y de Garrincha. Muchos de ellos lo hacían por amor al fútbol, por amor al deporte, por amor a Brasil. Y con el tiempo, pues se ha cambiado muchas cosas, ¿no? Ahora no ahora lo hacen por otra cosa, ¿no? no, y mira, quiero comentarte, te decía, Pelé no iba como titular, era un jovencito de 17 años, y mira, Pelé llegó a anotar 6 goles, fíjate, Babá como delantero, 5 goles, Altafini metió 2 goles, Milton Santos 1 gol, Didi 1 gol, y Zagallo 1 gol, que ya después se convirtió en entrenador del mismo Brasil, ¿eh?
Y muy triunfador el Mario Lobo Zagallo, ¿eh? Sí, Muy Lobo triunfador Zagallo. también como entrenador. Que después fue director técnico de la selección de Brasil. Ujú. Sí, pues sí. Los Pero participantes, ahí Mari. Ah, no te oí que me dijiste. Adelante, Juanito, con los participantes. Ah, Sí, pues te digo, realmente la historia está muy marcada. ¿Qué equipos había? Paraguay, Suecia, la Unión Soviética, como decía Marina, que es la que ingresa por primera vez, Yugoslavia, México, Gales, Brasil, Austria, Argentina, Alemania Federal, Checoslovaquia, Hungría, a través del tiempo, de ese túnel del tiempo, pues con una gran calidad en su participación. Pero ahí que ya que estamos hablando de Brasil, no debemos dejar pasar a otro de los grandes jugadores que también Leónidas en el Mundial del 38 fue un jugadorazo especial que hasta anotó descalzo un gol. Allí el árbitro no se dio cuenta que se había quitado el zapato debido a las condiciones del terreno de juego y anota un gol. Leónidas, otro de los grandes jugadores de Brasil. También queremos comentarle que en esta Copa del Mundo fueron únicamente 16 equipos y por primera vez la Unión Soviética sí. Participa, fue su primer mundial donde se permitió el ingreso de la Unión Soviética con problemas y todo, porque había tantos problemas después de el problema de la guerra mundial, que tenía muy poco tiempo que había terminado, y si se dan cuenta, pues estaban los que había problemas, Alemania Federal, y la Unión Soviética, Checoslovaquia, o sea, muchos de los que estuvieron en guerra, ahí estuvieron en ese mundial, Mari. Y de este lado del continente, pues nada más tuvimos a cuatro, que era Argentina, Brasil, Paraguay, México. Paraguay y México. Paraguay, 4. Éramos de este lado y los demás eran de aquel lado. No existía todavía la zona la otra parte del continente, no existían los chinos, los asiáticos, todavía no. Todavía no existían. Pero fue un mundial con mucha calidad, y casi todos los que estuvieron ahí dejaron huella a través del tiempo. O sea, mucha huella. Sí, Mari. Y mira, Víctor, una cosa muy importante, ya que estamos mirando entre América y Europa, fíjate que Brasil no pareciera ser uno de los favoritos para lograr este título, pero su fútbol vistoso que exhibió en el transcurso del torneo lo hizo posicionarse como tal. Por su parte, Suecia hizo una buena participación basándose en su juego físico y pues más que nada siendo el anfitrión, pues el público. Y fíjate, Brasil llegaba con una racha de 5 partidos sin derrotar que se databa desde el año de 1957 y por su parte el seleccionado sueco solamente perdió uno de los 8 partidos amistosos previo al certamen. Y pues como ya lo mencionaron, Brasil jugó junto con Inglaterra, Austria y la Unión Soviética y pues realmente fue un mundial de América y Europa, que en ese entonces, y también quiero decirte que le dieron a Suecia el mundial porque no había países que tuvieran la infraestructura y las condiciones para llevarse esto, porque el mundial anterior, que ese se hizo en Suiza en 1954, estaba de posguerra y entonces el anterior que se jugó en América, ahí precisamente en Brasil, donde fue el Maracanazo, fíjate. Que ya se habían acabado los dictadores por el momento en ese tiempo, si no se lo hubieran llevado. Sí. Sí. Y bueno,
pues también hay que recordar que el arbitraje jugó un papel importantísimo en este mundial, y lo comentábamos, Mari, Juanito, que increíblemente 3 personajes llevaban una final donde se involucraban muchos intereses en aquel entonces. Y resulta que ahora son 6 árbitros, un VAR y no sé qué tal, un ejército de jueces para una final, pero imagínense lo que hacían, el trabajo de los árbitros mundialistas. Por ejemplo, el árbitro francés de esa final fue acompañado por un germán, un alemán y un español, que afortunadamente sacaron bien el partido, pero nada más eran 3 solitos, 3 contra todo el mundo, Juanito. Y contra la calidad de jugadores que tenían enfrente, ¿no? Sí. Los franceses se han destacado mucho por ser buenos árbitros, ni se diga de los alemanes y los españoles. Ha habido muy, muy buenos representantes, y en América ni se diga también. El arbitraje ha sido excelente, ha tenido buenos representantes, a pesar de los uniformes que utilizaban también, porque eran pesadísimos, esos sí eran de gala. Eran otras condiciones. Es correcto, pues Mari, antes que vamos a proseguir, hay unas notas por último, pero no podemos dejar pasar la información que nos llega de nuestros amigos. Por ejemplo, está Chabelita. Buenas noches, amigos, presente como siempre, saludos desde Iztapalapa para todo el mundo, dice Chabelita. Encarnación Aguilar, saludos, amigos, gracias, Encarnación. Ángel Rodríguez, buenas noches, hermano. Amari, saludos desde Iztapalapa. Mira, también nos ven desde Iztapalapa. Saludos a la unidad habitacional, la UAPI. Saludos, Ángel. Doña Maruca Hernández, doña Maru, ya, gracias, doña Maru, por vernos. Yo sé que pues ya tiene usted que dormir, pero gracias de verdad, sinceramente, por estar regalándonos un tiempo. Doña Maru ya tiene edad, no sé, no quiero decir la edad, pero ya tiene muchos años y nos está viendo, cosa que le agradecemos, Mari. No, muchísimas gracias. Lo mismo a los demás compañeros, a Verónica Flores Ruiz, doña Vero, muchas gracias, muchos saludos, gracias. Julio César Rebollar, amigo César, cuídate mucho, un abrazo te manda Juanito. Andrés grandes recuerdos también. Andrés Aguirre, Andrés Aguirre. Araceli Hernández, gracias, Ara, por estarnos viendo, un saludo. Araceli Hernández, Carlitos Cos lo está viendo, Leonel Martínez lo está viendo, Leonel Martínez, saludos, profes, gracias, Leonel. Carlitos Cos, en este mundial apareció el árbitro José María Codesal, efectivamente, el papá de Edgardo Codesal. De don Edgardo. Muy bien, muy buena nota, Carlitos, se ve que estás muy bien informado. Gracias, Carlitos, por esa información. Y quien también participó en Mundial de 66, es correcto, José María Codesal, el papá de nuestro querido amigo Edgardo Codesal Méndez. Padres fotos que muestran la gran historia del fútbol. Es cierto, Leonel, de verdad lo decía nuestra compañera Mari y Juanito, pues es una enciclopedia, es algo el túnel del tiempo, donde regresamos el tiempo, sobre todo los que nos ha gustado el fútbol o el deporte. Ya los que pues no les gusta recordar nada, pues es porque no ven la vida con algo de dulce, porque no podemos amargarnos toda la vida. Y con estas cosas, de verdad, revivimos muchos. Bueno, la gente revive, a pesar de que no viví estos tiempos, pero me emociona ver, por ejemplo, 3 árbitros en lugar de 6, más el VAR. Entonces, imagínense, y entonces, en ese todavía no usaban las tarjetas, Mari, porque era el mundial que todavía no tenían tarjetas, la tarjeta roja y ni la
ni la verde que antes se usaba, ¿te acuerdas? Sí, También no, usaban esos se llegaron a usar hasta el Mundial de 1962. Y aquí imagínate la condición física que debería de tener un árbitro, porque tenían que correr toda la cancha y estar pendiente de cualquier incidencia, y pues era ahí donde empezaron los chiflidos a los árbitros, pero quisiera que alguno de los espectadores se pusiera en su lugar de estar en media cancha de portería a portería, y Y con los esos uniformes tan jugadores pesados. con tanta sí, destreza que parecían su había. saco, ¿no? Un saco sport, Juanito. Sí. La historia, el túnel del tiempo, les repito, nos sitúa en muchos aspectos. Marina hace referencia a las tarjetas que aparecen en ese mundial, pero ¿cómo se crean las tarjetas? Las tarjetas se crean gracias a la invención de un árbitro que al ir conduciendo hace stop en El la semáforo, calle, ¿no? en el semáforo, y de ahí le nace la imagen de una tarjeta preventiva, porque así es el color, pues, en vialidad es preventivo, y el rojo es es el stop, el alto, ahí, la salida, ¿no? Así se Por eso crean las también tarjetas. había tarjeta verde, si no mal recuerdas, Juanito. Sí, eso ya no me acuerdo, pero sí, sí leí yo las dos. No recuerdo el árbitro, el nombre del árbitro. Se me pierde en la memoria, pero prometo investigarlo. Y les digo, es al hacer el stop con el carro, se le viene a la mente la idea de una tarjeta preventiva, que es la amarilla, y la roja, que es la de castigo, la de el daño, ¿no? Porque así se estila en vialidad, son los colores oficiales de Es vialidad. correcto. No A nivel hablábamos mundial, más de desde los luego. Una forma árbitros. más Sí. visual, porque en la cancha el árbitro podrá acercarse a un jugador y decirle, no, ya te vi algo, pero el público no se daba cuenta de lo que estaban platicando, ¿no? Ahorita ya se usa el, au- el De micrófono adema. para que se Sí. sepa. Sí, claro, Pero no, pues ahí ha habido ya muchos cuando veías, avances. sacó tarjeta amarilla, entonces todo el estadio dice, ah, ya lo amonestaron, sí, qué bueno que lo molestaron, qué bueno que lo expulsaron, ¿no? Es una forma de comunicación que se tiene ya en el fútbol, un gran avance. Es correcto, Mari. Pues sí, amigos, muy interesante esta plática del túnel del tiempo en el Mundial de Suecia con grandes amigos como Juanito, como Mari Sánchez Armas. Y bueno, a todos ustedes, amigos, que no nos olvidan que seguimos comunicándonos todos los días a través de las redes sociales. Y pues hemos llegado a un término de este programa muy interesante, pero muy interesante, Mari, de verdad. Viene la próxima semana el Mundial de Brasil. ¿Sí es así, Mari? El Mundial de Brasil Sí, el con nuestras, maracanazo. es correcto, con nuestra selección mexicana también, nuestros integrantes, y día con día nuestro programa Saque Inicial, el túnel del tiempo, se va poniendo más sabroso porque vamos buscando gente que dejó huella en el fútbol profesional de los mundiales, en los diferentes mundiales. ¿Y quién más que gente como ustedes, Juanito, la misma Mari, Jorge Blanco, que no está ahorita, el mismo Genaro Bermúdez, que eh, creo que fueron a cenar, ahora sí fueron a cenar los hombres, nos dejaron aquí trabajando, pero aquí nos hacemos el trabajo con mucha responsabilidad y con mucho cariño para todos ustedes. Así es que, amigos, pues vámonos, Mari, algo que agregar a nuestro público. No, pues agradecerle su presencia. Nos vemos en YouTube. Ya la próxima semana será en directo también. Y no se les olvide darle su like. Eso nos fortalece porque nuestro único objetivo es de que ahorita criticamos mucho el fútbol, pero eso nos sirve cómo ha ido avanzando en los mundiales, cómo ha sido nuestra presencia de estar en último lugar y ya hemos llegado a octavos y a cuartos. Entonces eso fortalece y ver que ha sido un camino
de muchos semilleros como esta selección que nos representó en Suecia en 1958. Qué bonita foto la que tienes atrás, muy bonita. Juanito. Gracias nuevamente a la gente que nos está viendo, que está con nosotros. Hacerles una remembranza de lo que hemos vivido, de lo que la vida nos ha dado. Ese túnel del tiempo maravilloso en el cual nos sitúa. Y que nos dice también que no todo es malo. También ha habido seleccionados muy buenos más adelante. Estos fueron los que sentaron las bases de lo que se ha hecho a través de ese túnel del tiempo. Gracias, Víctor. Marina, un abrazo afectuoso. Hasta luego. Cuídense, amigos. Buenas noches. Saludos. Vámonos Bye. a cenar.